de la Mesa de Honor, la compiladora y coordinadora del libro que hoy nos convoca, doctora Elisa García Mingo, acompañada de la destacada socióloga y filósofa doctora María Emilia Tillú y de las académicas del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, doctora Silvia Contreras y doctora Elisa Loncón. Saludamos a las y los invitados especiales, académicas, académicos y representantes de la comunidad universitaria de esta Casa de Estudios Estatal y Pública. Enseguida daremos paso a la presentación de la obra Somonehuen, para lo que dejo con ustedes a la moderadora de esta mesa, la doctora Elisa Loncón Antileo, actual académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile y coordinadora de la Red de Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile. Doctora. Mari Pulamien. Mari Gamay. Hey, kumedungo tayin tawole bantu fameo. Kinye tadumuni pumalen tayin tamkayal chumochi tayin tremun chumochi tayin entun tayin gimun mapuche zomo lelo waimapu meu walo gamlelo tu fameo. Fei tichidumun entu ayin fei murme ayukulen tu famo damun lepan. Y yo le saludo en lengua mapudungun y le digo lo contenta que me encuentro en la presentación de este libro sobre historias de mujeres del Guaymapu, que somos de diferentes territorios y que bien que nos puedan acompañar en este hermoso momento y también en esta hermosa sala. Siempre he luchado para que hagamos las presentaciones en esta sala desde los años que llevo aquí en la universidad, es la primera vez que me lo logro conseguir. Y bueno, esperemos que se vaya sumando más gente y agradecerle a cada uno de ustedes. Para iniciar la presentación, voy a dar la palabra a las compañeras que están con nosotros acá. Desde ya agradecer la presencia. Elisa García viajó desde muy lejos y ha recorrido el Guaymapu ya con varias presentaciones en Cañete, Villarrica y bueno, todo un andar ahora, pero el andar lo hizo antes ella como coordinadora de este libro. María Emilia, que para nosotros es un honor tenerla acá por su estudio sobre racismo y la verdad es que su lectura y su mirada de esta obra va a ser muy interesante. Y también a la colega Silvia Contreras, una colega del Departamento de Educación que tiene toda una sensibilidad por el trabajo de las mujeres y también por el trabajo de la inclusión. Entonces tenemos el mejor público, la mejor mesa acá y el mejor público para deleitarnos y profundizar en estas historias que son historias nuevas, porque hay que decir de que hemos tenido poco espacio las mujeres indígenas para hablar de lo que ha sido todo nuestro proceso en la participación, en el liderazgo comunitario y en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, inicio con Elisa García, 10 y 15 minutos, por favor, Elisa. Bueno, me oís bien, ¿no? Buenos días, gracias Elisa por la presentación, gracias a todos por venir, a vosotras por vuestro tiempo. Yo me voy a limitar a contaros un poco el making of, ¿no? Que se dice un poco de dónde surge este libro, aunque se explicita y se explica en la primera parte del libro. Entonces solo daros algunas claves que yo creo que son interesantes, sobre todo si sois académicos, académicas y estáis en un contexto, bueno, como el que estamos todos, de producción de conocimiento totalmente atravesado por las lógicas productivistas, extractivistas y tan terribles que nos está dictando la academia, antes anglófona y ahora está llegando al mundo hispanoamericano. Entonces, bueno, yo soy académica también como mis compañeras de mesa. Sin embargo, bueno, yo tenía desde hace tiempo, por razones, bueno, biográficas e de investigación, yo conocía la historia, yo había acompañado una radio mapuche desde el año 2012. Yo trabajo sobre radios comunitarias, temas de medios indígenas, mujeres en radios comunitarias. Entonces yo había documentado la historia de la radio, había acompañado a esta activista de los medios indígenas, que es Mireia Manquepillán, hasta Naciones Unidas. Preparamos su caso, lo preparamos ante un comité de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación racial. Bueno, entonces en este acompañamiento yo conocí a otras mujeres y me di cuenta de que era una lucha que desbordaba con mucho, como sabéis los presentes, una militancia, ¿no? Entonces
para mi modo de comprender, la lucha del pueblo mapuche es muy exuberante, ¿no? y está en muchas militancias a la vez. Entonces, un poco la idea que yo traía, por lo que escribí el proyecto, era una especie de foto panorámica de todas las militancias que se hacían, como un mosaico, pero todo a través de mujeres, ¿no? Voces de mujeres que habían de alguna manera quedado un poco en la sombra de esas reivindicaciones, ¿no? En el relato de las mismas. Entonces, bueno, yo así llegué a Chile por unos meses, y entonces empezó verdaderamente lo que es Somos Nehuen. Yo me fui encontrando con varias militantes mapuche que declinaron aceptar, algunas que aceptaron participar, como es el caso de Elisa, pero todas y cada una de ellas pusieron condiciones y me explicaron cosas que a mí me han cambiado para toda la vida, y creo que es lo que yo puedo compartir. Una de las primeras mujeres que me dijo que no, me dijo que el motivo por el que no iba a participar es porque ella y otras mujeres mapuche estaban en un proceso de descolonización de la historia, y que ellas mismas querían narrar su propia historia. Bueno, con esta militante me encontré ayer por primera vez en Temuco, y la verdad es que fue precioso porque tuvimos mucha ocasión de conversar sobre los procesos, ¿no? Cómo estamos inmersas. Y entonces yo me di cuenta pronto de que yo quería seguir con el proyecto, pero que tenía que buscar otra forma de recoger las voces, o tenía que generar un espacio para que ellas hicieran lo que quería hacer esta mujer, ¿no? Que era hablar. Entonces, lo que yo hablaba con ella ayer, yo le decía, hay mujeres como el caso de Elisa o otras compañeras que están en el libro que ya tienen la palabra escrita, ya la han tomado y saben escribir, pero hay otras que no y nunca lo van a hacer. Algunas porque piensan que su historia no es importante, otras porque no se atreven, otras porque no tienen tiempo, otras porque no saben. Entonces, un poco la idea era aprovechar el espacio que me da a mí, el poder que tengo como académica, como mujer de clase media alta, europea, becada, etcétera, ¿no? Que es una situación en la estructura social totalmente privilegiada, y capitalizarla para abrir un espacio que para mí estaba bastante cerrado, ¿no? Entonces, bueno, así fue buscando historias, seguía con la misma idea de buscar mujeres, era un muestreo, ¿no? Entonces, en este muestreo, en esta idea de dispersar la muestra, también me fueron marcando varias mujeres mapuche, me fueron marcando quién, ¿no? Y cómo. Entonces, bueno, en este libro se recogen historias de mujeres urbanas y mujeres que están en sus comunidades, o incluso más bien en esa fluidez que tienen muchas mujeres mapuche de habitar en lo rural y lo urbano sin distinción. Hay mujeres que están que militan para luchar por recuperar el territorio, tienen un discurso sobre la tierra, sobre el agua, sobre las semillas, sobre la artesanía, sobre la lengua, sobre la radio, sobre la dirigencia, sobre los partidos políticos. Entonces también busca ser como diversa en estas áreas. Y también yo buscaba historias de mujeres que no fueran tan visibles, ¿no? Porque hay mujeres que por X motivos, mujeres mapuche, que han sido más visibles, ¿no? Por la prensa, favoritas de la prensa, por ciertos perjuicios también, ¿no? Por cómo hablan, por cómo es su propio rostro, ¿no? Sin embargo, hay otras mujeres que han hecho unas militancias muy sordas, ¿no? Muy calladas, y yo fui buscando también eso. Entonces, estas historias yo las recogí en forma de entrevista. Entonces yo las entrevisté a un modo clásico, en una entrevista biográfica abierta, en el que ellas fueran narrando su biografía, focalizado en el tema de la resistencia, en el tema de la militancia, pero con esa apertura que da la entrevista cualitativa abierta. Y entonces lo que hice yo después fue transcribir y editar esas entrevistas sacando mi voz, para que quedaran estos relatos que veis hoy. Porque yo quería que fueran narrados en primera persona, y no quería que tuvieran esa lógica de la entrevista hablada que es tan, ¿no? Que fluye tan poco, ¿no? Entonces ahí se produjo una primera traición a lo que ocurrió, porque lo que ocurrió allí fue un diálogo. Entonces lo que ellas contaban estaba moldeado por mi propia presencia y por mis propias preguntas. Entonces lo que yo hice después de editar esas historias fue devolvérselas a ellas para que ellas editaran. Y entonces el otro día justo comentábamos sobre esto de la presentación del LOM. Muchos de los trabajos académicos que hacemos son colaborativos y respetuosos en todo el proceso, en la contactación, en la explicación, en la recogida de datos, pero traicionamos, desde mi punto de vista, las voces cuando las editamos
y cuando las traducimos y cuando las ponemos a circular en ciertos circuitos a los que no llega la palabra, donde no tiene que llegar, digamos, ¿no? Esos circuitos académicos, tal. Entonces yo tuve claro desde el principio que tenía que saber lo que iba a hacer para decirles a ellas, o sea, para ser honesta con el producto final. O sea, porque luego uno con el material ya le entran como, ¿no? Dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Entonces ya empieza la lógica, ¿no? Académica de, uy, haz un articulito en inglés y lo publicas en Hammer, no sé cuántos. Entonces yo dije, no, esto tiene que ser, tengo que tener claridad respecto a dónde van a ir estos relatos. Entonces yo supe que quería que fuera un libro, porque me parece que el libro hoy en día dignifica más la palabra, tiene mucho un relato mucho más extenso que permite que tengamos un sentido completo de la historia frente a los artículos que fragmentan, ¿no? Que hiperfragmentan los relatos. Yo sabía que quería que fuera en castellano y sabía que quería que fuera una editorial chilena, para que las mujeres, quienes quisieran, pudieran tener donde adquirirlo, que fuera un reconocimiento en sus territorios, ¿no? O sea, dentro de su espacio. Entonces, por eso es en castellano, por eso es Somonehuen, etc. Luego hablamos de por qué no es en Mapudungun, si queréis. Y entonces yo con esta idea es lo que les expliqué a ellas. Entonces, ellas editaron las historias, entonces los relatos que tenéis son los relatos que ellas finalmente, algunas editaron más, menos, unas sacaron más, otras sacaron menos, cada una. También el otro día, luego Elisa yo creo que nos hablará de esto, a mí me gustó mucho lo que dijo el otro día, que es tan importante respetar el derecho a la palabra como el derecho a callar, ¿no? Decía ella. Entonces creo que en este libro hay como un esfuerzo por respetar también los silencios. De hecho, yo lo cuento porque para mí es importante. Este libro se componía de 10 historias, pero en el último momento, el momento de ir a publicar el libro, hubo 2 mujeres que retiraron sus historias porque consideraron que se exponían mucho. Y así es. Lo leeréis, si lo leéis, es una exposición total. Entonces, bueno, editaron las historias, que son el corazón del libro, la fuerza, el Somonehuen del libro son estos 8 relatos. Y entonces pasó una última cosa, y ya con esto voy acabando. Al retirar mi voz, al retirar mis preguntas, al hacer la edición, desaparecía mi voz. Entonces a mí me gustaba mucho cómo quedaba así, como empaquetadito con las 8 historias, porque a mí me daba mucho apuro, como mucha vergüenza, poner mi voz con las 8 voces de estas 8 mujeres que están trabajando en la causa y militando, ¿no? Entonces era como, o sea, soy española, no vivo aquí, no tiene sentido, ¿no? Y entonces la última entrevista que hice, la hice con la Machi Pinda, que también es poetisa y, como dice ella, posee la palabra, ella lo llama la brujería Winca, y me dijo, ¿perdón? ¿Que no vas a decir nada? Pues me dijo, si esto es mucho menos transparente todavía. Entonces ella me dijo, tienes que escribir una parte primera, una panorámica, porque ella me dijo, tú eres la única que ha escuchado las 10 historias, pero además he escuchado otras tantas, porque todas las que dijeron que no, y todas las mamás, hermanas, personas que habían alrededor también contaron su historia. Entonces ella me dijo, escribe algo, sistematízalo, ponlo al principio, pon tu voz en esa polifonía, porque tú eres parte también de este tejido, ¿no? Que hemos intentado hacer, que es este texto. Entonces, por eso Somonehuen tiene una primera parte en la que yo explico esto, que os he contado a modo de declaración de intenciones, y una segunda parte en la que hay un ensayo, una sistematización que tiene, pues claro, ese deje academicista, pero realmente es esa gana de buscar las repeticiones, las transversalidades que hay en todas esas historias, ¿no? Entonces, por eso mi voz. Entonces, yo creo que, bueno, solo decir que creo que es un paso al frente en un proceso que estamos todos y todas implicados de descolonizar las metodologías, descolonizar el conocimiento, descolonizar el feminismo, que yo también estoy en ese proceso como feminista blanca, feminista europea. Para mí está siendo todo un proceso fuerte, igual, ¿no? Entonces yo ya decía el otro día que en la presentación que me gustó mucho el libro de Litura Chihuahua, del recado, ¿no? Confidencial, y él dejó un buen recado, y yo decía que aquí hay 8 buenos recados, ¿no? Por lo menos hay 8 recaditos que nos dejan a muchos, ¿no? A mujeres no mapuche, mujeres mapuche, hombres no mapuche, o sea, hay un montón de interrogantes que se lanzan en este libro
que creo que incomodan mucho y que incomodan por algo. Y ahí os lo dejo. Muchas gracias, Elisa. Al final vamos a dejar un tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas. Entonces, le damos la palabra a Silvia Contreras y después final dejamos a María Tiyu para... Bien, agradecer, aunque también la palabra suena un poco cliché, pero dar gracias por la oportunidad de leer el libro y también la oportunidad de compartir esta mesa. Con María Emilia, primera vez que estamos compartiendo una mesa, me parece muy bien, la conocemos hace muchos años, entonces es un privilegio también. También plantear antes, leo el libro, hice unas reflexiones al respecto y voy a compartirlas con ustedes, pero me da cierto pudor. Yo creo que comparto la idea que mantiene Elisa García, cierta apuro, cierta vergüenza de leer historias de que al parecer desde afuera de la apariencia en la que no estoy implicada directamente. Creo que esa tensión estuvo presente en la lectura del texto. De todas maneras, cuando uno lee un libro, siempre se retorna a nuestra existencia, se retorna a nuestra forma de vida. El libro me invita, o nos invita a todos, a preocuparnos y a ocuparnos de lo que hemos sentido y de lo que hacemos. Creo que el libro, las historias que recoge este libro, nos invitan a incorporar las maneras de pensar de mujeres mapuche en el desarrollo de un feminismo de América del Sur. Creo que veo esa gran potencia en los textos. Y en la constitución de un pensamiento pedagógico que contribuya a reforzar y permitir prácticas de resistencia para un buen vivir. Son las historias en las que se entretejen género, raza y clase, que se materializan en existencias muy distintas según los espacios donde les tocó vivir a cada una de estas mujeres. Es una visión de la resistencia, desde mi punto de vista. Estos relatos anuncian subjetividades activas que toman aquello que se les impone para negarlo. Historias que enuncian que cuando la imposición se introduce en las subjetividades, se pueden transformar, como lo plantea María Lugones. De ahí, desde mi lectura, propongo que estos textos nos contribuyen a abrir espacios discursivos. En ninguna forma queremos tomar las voces o ser voceras de las mujeres mapuche. Sus relatos nos abren espacios para reconstruir y pensar en ciertas categorías. Espacios discursivos que no hacen hablar sobre práctica de resistencia en una matriz colonialista. Comprendiendo que la resistencia radica en activar formas de ser, de pensar, prácticas que para cada cual le son constitutivas, por medio de una visión de sí mismo que es comunal y que está apoyada en una comunidad central y presente, tal como los relatos lo plantean, la comunidad y lo ancestral. Resistencia a una reducción deshumanizante, resistencia al modo en que se recibe aquello a lo que se está forzado, resistencia a ser mujeres permitidas, un concepto que me agradó y me dio mucho sentido del texto. Mujeres permitidas, resistirse a ser mujeres permitidas, ese es el mensaje. La resistencia se usan creencias, se pasan costumbres, prácticas, maneras de moverse, de sentir. El pasar el kimún, de una a las otras, de generación en generación, de mano en mano, en contar historias como las que regala este libro. Historias que son conformadas en una colosal resistencia por derechos colectivos de un pueblo constantemente violentado. Historias de mujeres que están en pie de paz proponiendo nuevas formas de vivir. Historias de resistencia a la opresión de un género racializada y capitalista. Historias particulares dentro de la historia general de un pueblo mapuche. Historias de la potencia del enojo, del enfrentamiento, de la confrontación. Historias que dan cuenta que ya está bueno de guardarse y que se tiene que ir saliendo. Una frase también recogida de una de las historias de este texto. Resistencias que a cada paso que da abre profundas contradicciones. Resistencia a una memoria nunca apaciguada del colonialismo. Resistencias que se configuran en otra forma de definirse como mujer. Específicamente, la reivindicación a ser valoradas en un estatus de mujer en la comunidad. Resistencia al mandato de la negación identitaria,
y su correspondiente forma de sobrevivir y soportar. ¿Cuáles son esas resistencias que identifiqué y que se narran en este libro? Algunas de ellas, porque las otras cada una tiene que descubrir. Para Anita Epulev, la cocina, que asocia el sentido de la familia, del cariño, del cuidado, del vínculo. Conectar la cocina con un origen y con una historia, con una tierra. Como señala ella, relevar la alimentación como una sed de justicia y de igualdad, planteando la fuerte relación entre la tierra y la alimentación para construir a la justicia agroalimentaria. Resistencia que pone en marcha el momento de ser madre de 4 hombres y el desafío como mujer de entenderse con ellos. Resistirse a la idea de que su propio padre le planteara: ¿para qué te va a servir esta lengua si no es una lengua del futuro? Resistencia a la contradicción de ser o no ser mapuche en un modo de vivir familiar en la iglesia y en escapadas a un guillatún. Resistencia a la idea de que la cultura mapuche se habla como la cultura del pasado y plantearse la pregunta de por qué no ahora de esa cultura. Resistencia en mantener la vinculación entre las generaciones. Resistencia en seguir planteando que nuestros abuelos no se murieron, siguen ahí vivos, y por eso cuando se tiene que hacer algo, se invoca a los abuelos. En contar historias sobre productos, sobre los alimentos, en que dicen: si yo no conozco este alimento, esto mi abuela lo usó, mi madre así lo hacía esto. La historia de Petrolila Catrileo nos da cuenta de una resistencia en desear la libertad, en que se puede vivir de la naturaleza, en el sueño con que sus nietos y bisnietos conozcan un árbol nativo, porque hay muchos que no lo van a conocer. Recuperar su conciencia es el mapuche, porque tanto las religiones como la escuela hicieron que dejara de lado su vida y su conciencia mapuche. Resistencia en proclamar que en y desde el telar se escribe el significado de las vivencias de cada territorio. Se resiste mediante los hilos que enredan para contar algunas cosas de su historia, de su pueblo y sus antepasados. Desde el relato de nuestra compañera Elisa Loncón, su resistencia se anuncia en contar la historia de una convivencia colaborativa que marcó su niñez, resistencia a la negación que marcó su adolescencia, su resistencia a la educación y relevar la familia como una escuela paralela respecto a ser mapuche, porque la escuela a la que asistió no afirmó en ella que fuera mapuche y que ser mapuche era algo valioso. La recuperación de los cuentos mapuches, en su liberación de los partidos políticos tradicionales, la recuperación de la memoria oral, la recuperación simbólica de las tierras, en la misión de una búsqueda identitaria y reivindicar la necesidad de ir más allá de los roles que le ha dado la sociedad chilena. En el relato de María Isabel Lara Millapán, una resistencia en la lengua y la historia de la vida de su familia y su territorio, que lo encontraba cada tarde cuando regresaba a la casa. Una mujer que dice: yo la peor de todas, citando a Juana Inés de la Cruz. Resistencia que se desencadena al comprender que ella finalmente camina los mismos pasos que sus ancestros, nada más que eso. No los camina tal vez de la misma forma, no ocurren las mismas cosas, pero siempre hay algo que vuelve a ocurrir. Hay una forma de relación con el mundo que se vuelve a hacer. Resistencia que se configura al escribir en mapudungún expresiones que no se pueden decir en otra lengua. Al escribir muchos recuerdos de la infancia, de lo que escuchó decir a sus tíos, abuelos, y que ya no están. Historias que dan cuenta de un lugar concreto y que se nace en donde la familia decidió desde tiempos inmemoriales vivir. Señalando que no es tan fácil desprenderse del lugar de origen, porque allí tenemos nuestras raíces, nuestros abuelos. Es la razón por la que cuesta desprenderse de esas tierras y de vincularse a ese lugar. Está todo enraizado, como señala ella. Proclamar su deseo que su pueblo siga viviendo a través de su voz. El relato de Adriana Paredes Pildatray, mujer lengua, como ella se dice, activando su modo de ser de mapuche y champurriá, de activar su forma transgresora de ser machi. Una resistencia que anuncia que el mundo de las machis es complejo, porque finalmente, como lo señala ella, hay una paradoja entre el rol que tú encarnas y lo que tú de verdad eres, intentas o quieres ser, en activar la relación conflictiva entre ella y su rol, un rol que la ata y a la vez la libera, en reivindicar con mucha pasión su condición ontológica, una condición ontológica champurria, pero también de florecimiento. La figura de la bruja, una resistencia que se juega la relación que establece con su genealogía, fundamental para sanar porque su genealogía es su territorio. En el trabajo con sus estudiantes, en que intenta
que problematizan su condición humana y comprendan el rol que les compete de equilibradores en un mundo en crisis de sentido, en un mundo en crisis epistémica, en crisis de formas de vivir, en una crisis a su vez completamente íntima. El relato de Mireia Manquetillán, cuya resistencia se gesta en su participación en la vida de la comunidad, cuando una noche al llegar su marido le dice: voy a instalar una radio, y me pregunta: ¿en la casa? Y yo le digo: en la escuela. Y así comenzó todo el proceso de radio. Con el proceso de radio empezó todo su proceso de resistencia. El relato de Millaray Garrido Payalef, que comprendía que tenía que dar la lucha y que la lucha tenía que ser frontal, que tenía que ser a través del Huichan. Si lo dijo mal, me disculpa, esa es una de mis vergüenzas también. Está bien. El relato de Isabel Cañete y su despertar como mapuche en comunidad. Resistencia a reconocer que las historias de negación se producen por la autorrepresión de las personas mapuche en su liderazgo escolar. Resistencia a cumplir la ley de la familia, teniendo que terminar la enseñanza media. Resistencia en asumir la responsabilidad de ir rompiendo barreras que a veces se autoimponía y que la misma sociedad le imponía. Dar cuenta de estas historias, de estos 8 relatos, y como lo señalé de inicio, no es para hacer hablar a las mujeres mapuches. Ellas, como lo señala Elisa García, la mujer mapuche no necesita portavoces. Desde mi punto de vista, ellas vienen a abrir espacios respecto a género, raza y clase. Abrir espacios discursivos significa reconocer que las prácticas de resistencia cobran un sentido en la necesidad de identificar no solamente las diferencias, sino también a través de relacionar de esas diferencias. Además, abrir espacios para ver lo encubierto, a usar maneras de habitar nuestras posibilidades de una manera distinta, enfatizando saberes distintos, prácticas distintas, maneras de pasarnos resistencias, oralmente y corporalmente, maneras de resistir y de ver resistir a otras con historias coloniales deshumanizantes, como lo señala Mariel Gómez. Desde estas intersubjetividades historizadas y encarnadas, dan cuenta de una opresión de género, racializada, colonial y capitalista. Da cuenta de que la subjetividad resistente es una agencia extremadamente reducida y cotidiana, sobre todo cotidiana, desde cada cual resiste. No es hegemónica, ni está estructurada adentro de algo. Es lo que la gente mantiene infrapolíticamente, lejos de los ojos del poder, porque no la pueden ver. Una resistencia que se configura en el despojo. Pensar, como parte del Departamento de Educación, pensar pedagógicamente la resistencia en los escenarios educativos fue mi otra pregunta que dio mi lectura. Adriana nos advierte que la escuela, tal como lo reconoce, nace de una enfermedad, la enfermedad y necesidad colonialista del dominio, del control, por tanto, no puede ser sana, y se ha convertido, como lo dice ella, en una piel, en un cuero vivo y dañino, en que nos hemos deformado todos, en una escuela enferma y traumática. ¿Cómo podemos sanar esta escuela? Y de ahí también la invitación a leer el libro. De ahí se pueden recoger varias claves para poder ayudar a volver a sanar esta escuela. Entre ellas, solo nombraré algunas claves que yo reconocí. Tener como desafío el cómo construir a formar buena gente, como lo dicen ellas, dando sentido a la presencia del docente en los escenarios educativos y en el espacio universitario. En tener el cuidado con el rol los fenómenos de blanqueamiento del mundo mapuche, o en este caso, que más de cerca, el mundo migrante, en que se enseña, por ejemplo, a cantar el himno nacional, como lo dice el relato, en Mapudungún, o como podemos ver hoy en la visita del Papa en Temuco, a cantar cánticos católicos en Mapudungún. En fortalecer los lazos comunitarios y desde una pedagogía de la finitud, conectar pasado, presente y futuro. En considerar que las categorías que usamos para habitar el mundo son heterogéneas y específicas, que según el contexto necesitan ser definidas por los sujetos a medida que interactúan con los sistemas locales y globales. Que el acto educativo tiene que dar respuesta a su silencio, tiene que dar respuesta al silencio que ha vivido. Como dicen ella, en la escuela encontró un silencio total respecto al tema mapuche. No se hablaba nada del conocimiento de la lengua y la cultura, nada en absoluto. Ese silencio hay que quebrarlo. No contribuir al enmascaramiento identitario. Habitar en el Kimun, esta sabiduría que tiene que ver con este aprecio por la vida y por la tierra,
una sabiduría que se constituye en la conciencia de sus valores de respeto hacia sí mismo y la familia para provocar actuar en equilibrio, en contribuir a vivir mejor nuestra vida y nuestro equilibrio con los que nos rodea. Interrogarse permanentemente cuál va a ser la memoria que yo les voy a dejar. Rescatar la idea de que en el ámbito comunitario y a nivel individual las mujeres son pilares invisibles de resistencia. En resistirse a la perversidad presente en la lógica escolar de que la felicidad de cada uno consiste en pasar por sobre los otros, convirtiéndose en la piel más efectiva y recalcitrante de la colonización. Finalmente, debo asumir que leo y expongo mi condición académica champurria, que es un concepto muy necesario en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, después ustedes van a tener la oportunidad de comentar. Entonces, dejo a María Emilia Diu. Ella también nos va a hacer su reflexión respecto a esta presentación y gracias por estar acá. Ella es bastante conocida por sus publicaciones, ya dijimos, sobre el tema del racismo, libros en el área de sociología de la Universidad de Chile. Entonces, bueno, buenas gracias, muchas gracias, buenos días. Compartir con ustedes es fantástico, o sea, gracias Silvia, efectivamente nos conocemos hace mucho, no habíamos tenido la ocasión de estar juntas, también poder compartir con ustedes en torno a un libro como este, ¿no? Un libro interesante, un libro que quema también, que complica, y creo que por ahí uno puede comenzar con esa complicación. Como soy desordenada voy a leer, ¿no? Es complejo agradecer, ¿no? En eso estoy de acuerdo, sin que parezca un acto de buena educación, una buena intención. Esa repetida formalidad que siempre inicia los encuentros, como este, uno hace siempre lo mismo, agradecer. Es complicado hacerlo desde este lugar privilegiado y también, de cierto modo, condenado para todas, ¿no? De ser chilena, de una nación que, como toda nación, está hecha para separar, edificando fronteras externas e internas, marcando las diferencias, incluso hablando en nombre de las diferencias, e incluso a veces estableciendo políticas de la diferencia como si fueran tan normales. Sobre todo cuando se trata de maltratar a las personas que dejan un lugar subordinado, sea porque vienen de afuera, es decir, de otro país, sea porque se considera de afuera a quienes siempre han estado adentro, incluso mucho antes de que llegaran de afuera aquellos que se autorizan a tomar el adentro para colonizarlo, depredarlo, extraerlo y castigarlo. Se trata de, y se trataba aún de descubrir, conquistar, dominar y ganar. Por eso que esta tarea es interesante, comentar este hermoso libro de mujeres que forjan la vida a contracorriente de la opresión. Intento, sin embargo, un ejercicio modesto de devolución, a lo que el libro, ya como objeto independiente y ahora público, que ya no le pertenece más a sus autoras, entrega, pero al mismo tiempo, a quienes produjeron y llevaron a cabo el proceso de imaginarlo, elaborarlo, producirlo y editarlo. Es un potente trabajo colectivo, donde confluyen los relatos de 8 mujeres, Petronila, Oriana, Isabel, Mireia, Anita, Elisa, Milleray, María Isabel. Me alegro además que sea Editorial No, quien juegue en esta apuesta para hacerlo circular, para ser leído, para que sea difundido como en Chile como en otros países, porque hay que decir que si un libro no logra tener esa posibilidad, también se queda encerrado en las bodegas. Somos Nehuen es un regalo que llega en una caja de relatos de vida, protagonizadas por mujeres mapuche en su lucha por los derechos indígenas. Digo regalo pensando un poco en Marcel Mauss, en el ensayo sobre el don, por eso digo es un regalo que quema, porque no nos podemos quedar con él en la mano, algo hay que hacer para devolver. Elisa García Mingo consigue llegar hasta estos relatos con prudencia, que advierte su hacer, premunida de una metodología que consigue bastante, aunque no completamente aún, disminuir la violencia que contiene las relaciones de entrevista, incluso con los cuidados que hace. Al mismo tiempo que desde el inicio da cuenta de ese cuidado que todo trabajo de investigación debería tener,
cuando múltiples fragmentos de las existencias de otros y de otras quedan detenidos en nuestras manos como un presente que precisa ser, como recién lo decía, recibido, acariciado, comprendido y sobre todo devuelto. Qué difícil es devolver. Es el trabajo colectivo, pienso yo, el que hace ser a este libro, que transmite esta historia para dar cuenta de condiciones de producción y de postproducción del libro. Porque ahora estamos en esa. Después de haber sido publicado, sigue porfiando en cada presentación, en cada encuentro, para seguir regalando comentarios críticos, para abrir el estado actual de las luchas mapuche y en ellas a la presencia de las mujeres, de estas mujeres particulares, porque tampoco son todas las mujeres mapuche, y convocar a pensamientos y sensaciones que abren las puertas al conocimiento de lo que nunca se acaba. La Machi Vinconao es nuevamente cuestionada por una justicia no justa. El Machi Celestino inicia una huelga de hambre líquida. Héctor Queipul es nuevamente condenado. Las comunidades mapuches son allanadas antes, mucho antes, ahora, en este mismo momento, en este mismo hoy día, en este Chile, donde parte de la sociedad busca ignorar la represión, segregación, incomprensión, es decir, ese racismo histórico que el Estado ha conseguido construir hasta naturalizarlo y presentarlo bajo lenguajes eternamente equívocos, legitimándolo, incluso logrando que el propio pueblo mapuche en algunos casos sea racista con quienes llegan hoy de fuera. Es así como produce sentido común el Estado, y con él la banalización y normalización de la impunidad que prevalece como resultado de procesos caracterizados por la repetición del castigo. Destaco la construcción que este libro tiene, cuando una segunda parte da la palabra completamente, sin intervenirla o habiéndola intervenido en algo a lo mejor, dejando que fluya como el agua de los ríos que nos invita y nos atrapa en el relato que entrega parte de estas vidas, porque es un relato, no es una historia de vidas tan duras, que han sido atravesadas pisando los guijarros que atormentan los avances, pero que persisten y resisten, siguiendo huellas antiguas, caminos de historias, palabras de los ancianos. Una primera parte advierte de estos nuevos aires de resistencia, iniciado por historiadores y poetas para develar una otra historia, aún incompleta, que sigue siendo descubierta gracias a búsquedas permanentes de lo que sigue oculto, bajo las capas que la dominación ha conseguido sobre la palabra de todo un pueblo, que ha escondido y que a veces el mismo pueblo esconde por distintas razones, en algunos casos por la vergüenza de la masacre, por la humillación ante el Estado, por aquello que le ha ocurrido en su cuerpo o por el temor de dar una palabra distinta en un movimiento mapuche donde las mujeres han estado, a veces sin que se sepa que han estado. Esta triple discriminación de la que habla el libro, de ser indígena, mujer y pobre, logra ser trabajada desde el relato que muestra que ser mapuche y mujer parece constituir un problema, a los ojos de una sociedad armada donde formas y modelos que no encajan con sus cuerpos, sus emociones, sus historias, sus búsquedas, hacen surgir la necesidad de un reconocimiento que vaya más allá de la simpatía sonriente, que se detiene en el multiculturalismo, después se disfraza con interculturalismo, que impide ver lo que está al interior de una historia pisoteada y tan aplastada. La pregunta por un feminismo mapuche me interesó particularmente. Abre a la reflexión crítica, porque aun cuando este tiene ejes de potente interés investigativo y teórico, parece dejar a un lado la fuerza de la lucha de la mujer mapuche y el concepto de género que también se desarma tantas veces, que ellas construyen de otro modo a la luz de una cosmovisión que precisa que conozcamos, que a lo mejor implica que hay que cambiar la palabra de género mismo y ponerle otro nombre, ¿no? Porque ya no sirve mucho. Porque es pensando en mi propia ignorancia, aquella construida por la ausencia de una historia no enseñada en nuestras escuelas, y la tardanza en comenzar a comprender estas vidas que borradas, este libro llega para enseñarme un poco más sobre ellas. Ha habido maltrato tras maltrato, ha habido construcciones de discriminación armados en distintos campos de la vida, se ha forjado un racismo que ha adquirido distintas formas, ancladas en una figura negativa, que puede ser odiada, que puede ser temida, porque representa una lucha directa y clara contra los opresores.
que ha sido también folclorizada e incluso usada en absurdas imitaciones para desfiles de modas o festivales varios, que ha sido despreciado en las labores de un servicio doméstico que supone que este es el nicho natural y laboral asignado a ellas, que ha sido exportada para presentar equívocamente una nación cuyo desarrollo señaló que debía blanquearse para civilizarse, entre otras tantas representaciones edificadas a contracorriente de la historia, cuya página se intenta voltear todo el tiempo, al mismo tiempo que se quieren voltear otras tantas páginas que presentan a un país supuestamente blanco, seguro, verdadero, que cumpla el rol de país rico que hoy se difunde por el mundo. La primera parte del libro explica con claridad: sigue la rigurosidad científica que se precisa cuando se trata de estar en este campo académico donde hay que luchar mucho. Las violencias las presenta contra la mujer mapuche, una violencia plural, al igual que son plurales los racismos en los que actualmente trabajamos. Unas violencias que atraviesan una y otra vez las vidas en sus comunidades, sus familias, sus relaciones más íntimas, pero al mismo tiempo violencias vividas en el trabajo, con los empleadores, los dueños de la tierra, las instituciones, los servicios públicos, el Estado, sobre todo el Estado. ¿Y para qué decir? En la vida de todos los días, en la cotidianidad de los encuentros, en las escuelas, universidades o la crueldad distante del campo intelectual y universitario. Me detengo en pues vale señalar que ante las múltiples exigencias actuales de indexaciones ranqueadas, conocimiento de las lenguas dominantes, proyectos oficiales demostrables y evaluaciones varias, las intelectuales y las profesionales mapuches deben enfrentar un nuevo problema: la violencia de sus propios pares, de hombres como de mujeres, que les empujan al tropiezo y ojalá a su caída, que las hagan recordar en el golpe, ese que se dan todos los golpes de una historia armada a reversa de los acontecimientos. Y luego, desde la página 89 en adelante llega el segundo regalo, el de las historias, la de Anita, que se inicia con el deseo de igualdad que trajo a mi memoria el amor de mi propio padre y de lo que ocurría cuando éramos muy pobres y sacaba de su bolsillo las mismas cosas a lo mejor, para regalarme lo que consideraba sus tesoros. Entre la cocina y la aldea, Puyarrehue parece renacer, invita, reivindica, la retrata, resistente y porfiada. Habrá que gustar para poder sentir, habrá que saborear para poder saber, sabor y saber, tal como ella siente el compromiso. Petronila va de Huentelolén a las minas, de las minas a Pocuna, y luego busca aprender, caminando por la vida, con todas las durezas que contiene el enfrentamiento al padre, teniendo hijos, viviendo un sufrimiento ante el cual se para y se vuelve a parar una y otra vez. Es una dirigente social que se forja en el trabajo que se teje en el tejido. Allí el tejido de nuevo es saber, que devela una historia iluminada con la claridad de una riqueza que se nubla con la represión. La resistencia es permanente para ella. Elisa da cuenta del orgullo mapuche que retrata en un padre resistente y una madre que inventaba la supervivencia. Luego es el liceo en Traiguén. Son los estudios terminados en la diferencia de vida, trabajo, responsabilidades familiares que la conducen a saber quién es y por qué lo es, hasta cruzar las puertas de la universidad, volver a su lengua, sus risas, sus cantos, su naturaleza, y luego compromiso militante, años duros de dictadura, portar banderas consideradas ilegales, portar la bandera mapuche. La vida académica llega por fuera y por adentro, da frutos bellos, potentes. María Isabel, en Chihuimpibi, conoce su lengua, su tierra y el amor de su familia, luego a Cunco, luego a la universidad, para llenarse de una poesía preñada de filosofía mapuche, esa que no conocemos, esa que se escapa para darse a conocer de a pedacitos. Barcelona será otro rumbo, venido del sueño del viaje, y que la ubica en medio de dos mundos desde donde surge el poema, como Urugún. Son las bolsas del espíritu que arrancan del corazón y se deslizan por las manos hasta la pluma que los inscribe, los escribe para hacerlos públicos o que los recita para revivir la historia. Adriana es la mujer lengua, champurria, de un Huinca que traicionó, como tanto Huinca que ha traicionado.
Una madre que cantaba hermoso y unos abuelos enamorados que enfrentaron despojos e injusticias. Su escritura canta con la voz dulce de la madre para detenerse en la crueldad de la escuela y arrinconarse a crear en los bordes de lo que lo llamaron locura. Esa misma que la incendió como machi multiplicada y desplegada entre el movimiento estudiantil, los viajes quiméricos y los sueños del hechizo que configura sus luchas. Mireia, de Puquiñe, conoció la luz eléctrica ya adulta. Lo digo porque es muy importante, ¿no? Y su pobreza, que proviene de una pobreza y otra más, y otra que se multiplica, la fortalece entre medio de tanta pobreza. Construye preguntas, le obliga a apurar el paso y luego el encierro del internado la une a otras, como a ella. Allí conoce a la historia retorcida que a todas nos enseñaron, la de los indios malvados y los españoles buenos. Pero a eso se resiste cuando la historia está en los huesos y no se puede ir. Valdivia la vaya a llegar de pie, entera y completamente mapuche, con un hijo a cuestas, participando en las comunidades hasta alzar la voz en una radio. Quinche Mapu avanzará en la radio con la vida, con ella, con represión y todo, para acompañar esta historia de mujer de pie. Millaray crece en el campo, en Maquehue, junto a las luchas de bisabuelos guerreros, de la vida que le trazan un camino que mira un horizonte propio. De la escuela en Temuco salta a Bolivia y de ahí va más allá, a Cochabamba, y allí se ve como mapuche. Las preguntas saltan sobre la lengua, el origen, lo que fue el blanqueamiento, junto a la lucha con el cuerpo, la madre y las decisiones. De nuevo en Chile, la violencia del abuso la conduce a la reflexión de los encuentros y desencuentros con la historia, su propia historia, la madre, ella misma, el teatro y la crueldad de un actor, de Vicuña, que nada entiende, que nunca entendió nada. Luego la lucha, la grande, la fuerte, los golpes, la pena, la cárcel, la vida y la que sigue. Isabel nace en Santiago, en una comuna cercana a la mía, en Lo Prado, hasta regresar al campo donde se saca el uniforme. Después de estudiar en Freire, ingresa a la universidad contra la voluntad masculina y llega al hogar mapuche. Allí se arma, construye, resiste hasta convertirse en dirigente y participar en su bautizo. Pelontúe se construye como lugar bello, resistente, hasta ser allanado. Como todos, Isabel milita, se compromete y actúa. Pero hay tareas de mujer y de militante compartidas y son muy complicadas. Cuestan, porque los roles femeninos se repiten, acechan para consolidar diferencias históricas construidas para separar, fragmentar y humillar. La vida es dura, pero se vive. Estos 8 relatos son singulares. Se dejan oír en su particularidad, cada uno de ellos, en cada historia individual, que si las leyéramos sin conciencia, solo las colocaríamos en el individuo, en ella, en cada una de ellas, como trayectoria personal que cada una ha forjado por sí misma. Pero no es así. Porque si bien cada una consigue seguir el cauce de la historia, su propia historia a contrapelo, venciendo el destino que aparece como verdad única, ese que muestran las mujeres en el encierro conveniente y la aceptación callada de las violencias de todo tipo, es una historia de estas cada una que están atadas a aquella otra historia, a esa grande, donde los dueños de la tierra, de los medios, de la cultura, de todo este país han buscado también apropiarse de sus vidas, la fuerza de la creatividad y los sentimientos. Esa historia en la que estas mujeres han buscado transformar, como alguien lo dijo por ahí, en su cotidianeidad más común, donde la violencia actúa simbólicamente, y cuando actúa simbólicamente no se muestra como violencia violenta. Y también en las afueras de ella, en la calle, las instituciones, los servicios públicos, las universidades, que son lugares terribles. Por eso usted no había conseguido el tasal, y a lo mejor no la va a tener nunca. Lo han hecho muchas veces en la soledad y la incomprensión, sin ayuda ni cercanías, premunidas de los aprendizajes y durezas que les permiten caminar como esa costra del pie pelado o la pata pelada, sin herirse nunca. Estas historias se han cruzado. No son únicamente los relatos que acomodan por su individualidad. En la historia de sus pobrezas, el racismo, la violencia que las atraviesan y la raza,
esa que no sirve para nada porque no contiene nada científico, es un puro invento, una ideología, pero muy potente. En las porfías por aprehender el conocimiento y la paciencia de aprender, conquistar espacios, saltar obstáculos y conseguir distintas metas. Así, la condición de mujeres mapuche, militantes, profesionales, académicas, surge de modo distinto, sin ninguna necesidad de folclorizar ni exotizar sus vidas para otros, y con ello señalar un lugar subordinado, aun cuando éste debe seguirse reflexionando a la luz de la crítica, tal vez como un ejercicio largo de desconstrucción de lo que ha sido armado por fuera, desde los sectores más dominantes, la armazón del Estado-Nación, la humillación de los colonos, el mismo feminismo blanco y tan lejano que aparta, y por supuesto la indiferencia de toda una sociedad chilena. Es un libro necesario, es un libro para entregar a los estudiantes, es un libro de bibliografía obligatoria, pero también es un libro hermoso. Nos da la tarea de releerlo, porque es probable que con la relectura se descubra lo que a veces no se puede descubrir, porque no se pudo escribir efectivamente, dado que precisa todavía salir de la opresión de la propia escritura de esta lengua, que obviamente no es la nuestra. Muchas gracias. Interesantísimas las reflexiones de las colegas, y la verdad que yo quisiera destacar 3 puntos, uno de cada una de las presentaciones, partiendo por Elisa, la colega Laco decimos en Mapudungun cuando alguien tiene el mismo apellido o nombre de uno. Ella, agradecer por un lado su consideración de su situación de privilegio. Ella dice: yo en una situación de privilegio, está consciente, y fue solidaria en términos de llegar a tomar las palabras nuestras y a respetar las palabras nuestras, incluyendo lo que implica también negar. Ella lo destacó, y yo creo que es como una gran lección al trabajar con historias de mujeres o historias de gente indígena, donde las personas sí tenemos el derecho de negar, de no decir y de borrar. Y eso fue un trabajo muy interesante que nunca lo habíamos conversado cuando conversamos la necesidad de escribir el libro. No hicimos este acuerdo, sino que después lo aplicamos simplemente. Yo borré nombre, borré párrafos, y como hubo gente que también no quiso escribir su historia. Esto complementado con experiencias de otros países. Bueno, aquí está también Ana Luisa, que hemos estado hablando un poco del trabajo de la metodología para trabajar con mujeres indígenas, y hemos llegado a revisar una autora, Simpson, que es una autora moja, de allá de Canadá, y ella dice, bueno, que la negación es generativa en la historia de las mujeres y de los pueblos indígenas. Tenemos el derecho de negar para generar nosotros mismos nuestra propia manera de contar eso, lo que nosotros queremos. Y eso es un poco lo que ocurrió en este proceso metodológico de recoger la historia. Agradezco mucho el acercamiento que hace Silvia Contreras con el tema de abordar el tema de la resistencia de las mujeres indígenas, y esta resistencia que también ella lo mostró, una resistencia creativa. No fue una resistencia mañosa, sino que se resistió a muchas situaciones de dolor, a muchas situaciones de prohibición, de negación, pero estas mujeres fueron buscando su proceso creativo para responder y continuar con su liderazgo de conocimiento e involucramiento con el trabajo de los que son los derechos de sus comunidades y de sus familias. Por otro lado, esta tarea de acercar cómo se podría incorporar esta resistencia en un proceso curricular, pedagógico, educativo, que la verdad que al momento no ha entrado como debiera, pero se tendría que responder. Por otro lado, María Emilia
que hace una lectura bastante audaz en términos de ver el tema del racismo, pero ella dice a comienzo, o sea, aquí llega algo que quema, con el cual nosotros no nos podemos quedar, y es para hacer algo. Y en eso hacer algo, ahí hay una... un poco también por qué las mujeres nos decidimos a contar la historia. Hay un proceso. Hemos sido mujeres calladas por la circunstancia histórica, pero también por el patriarcado. O sea, estaba en una sociedad patriarcal donde efectivamente los hombres tienen el privilegio de hablar y de ser voceros y de ser líderes. Las mujeres indígenas también hemos sido voceras y también somos líderes, pero en la sociedad patriarcal no nos invitan a CNN, no nos invitan a las grandes conferencias, porque bueno, la sociedad patriarcal le entrega ese espacio a los hombres. Entonces, bueno, aquí está la obra, ha llegado a comentarios y a cerebros de mujeres, para poder, ella dice, aquí esta es una obra que hay que leer, que hay que llevarlo a las aulas, que hay que analizar y que hay que encontrar verdades que tal vez en esta mesa no han salido. Y entre esas verdades, también yo como coautora de esto, quisiera decir tres cosas. Una es que es valioso, esta obra es valiosa porque se funda en la libertad del ser mapuche. El ser mapuche, la mujer mapuche, el pueblo mapuche, pese a todo lo que es la discriminación, el dolor y en este momento las situaciones que están afectando la represión, tiene un espacio de libertad de crianza. Si estas mujeres que aquí aparecen en este libro no hubieran tenido la libertad de crianza en términos de la autoconfianza, en términos de la exploración del mundo, de generar el conocimiento, de llevar la voz, hubiéramos sido todas mujeres calladas, que no hubiéramos tenido un espacio de construcción del saber que nosotros nos dimos y que en eso estamos. Entonces, esa educación que te enseña a ser libre es lo que a la escuela le falta. Efectivamente, la educación que nos da la escuela nos encierra en la sala de clase y nos quita la libertad del espíritu, nos quita la libertad de relacionarnos con la naturaleza y al final terminamos siendo domesticados y tal vez súper desarrollado tal vez de la cuestión intelectiva, pero ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con los afectos? ¿Qué pasa con la espiritualidad? Eso no nos da la escuela. A estas mujeres se les dio su familia, se les dio su crianza, se les dio la cultura. Eso es una cosa. El segundo elemento que para mí es importante y es para la audiencia que reciba este libro, que no se queden colgados en la historia del dolor. Porque las mujeres que hablan acá sí son mujeres que han tenido, que han vivido el dolor de diferentes maneras, de todo lo que ha implicado la opresión, la discriminación, el patriarcado, etc. Sin embargo, no se quedaron en el dolor. Si la mujer mapuche se hubiera quedado en el dolor, este pueblo no existiría. La mujer mapuche, el niño mapuche, los líderes mapuche, han sabido apropiarse culturalmente también, como de la radio, apropiarse de la universidad, apropiarse de la escritura para seguir construyendo ese pueblo, ese pensamiento, esa condición que nos hace ser mapuche. Entonces, hay mujeres con mucho dolor, pero son mujeres muy creativas, son mujeres muy resilientes, son mujeres que tienen muy claro ese rol, por qué estamos en este mundo y por qué nacimos mapuche. Entonces, son mujeres que están construyendo y tienen mucho que hacer. Un poco también uno lo puede ver cuando con la Machi Francisca, que ella tiene muy clara su misión y sabe que esto, lo que le ocurre es una cuestión de represión y todo lo demás, pero ella sabe que lo que tiene que hacer como líder espiritual, como líder medicinal. Entonces, en buen momento esos elementos aparecen en este libro y pedir a los académicos, a los investigadores, porque lamentablemente muchas veces se quedan en la historia
toman la historia de las mujeres indígenas y se quedan en los dolores y folclorizan ese dolor, folclorizan ese mal momento. Y la verdad es que para un libro liberador, para mujeres liberadoras, para un pueblo que busca libertad, eso no le hace bien, si no necesitamos nosotros ese compromiso de que llegó la obra, pero hay que hacer algo en términos de verla en su plenitud, verlo completo. El tercer elemento que quiero destacar acá y que todas las mujeres también lo vemos al narrar nuestra historia, nosotros respecto a nuestros propios hermanos varones, nuestros propios personas de comunidad o familia mapuche, hay una situación ahí, y un poco también la vida personal, asumir de que el patriarcado entró también en la sociedad mapuche. No me acuerdo si yo lo digo en el libro, pero he tenido la suerte de tener a un padre que nunca fue a la escuela y que nunca fue cristiano ni católico. Un libre pensador y si yo soy la mujer que soy es por haber tenido ese padre que no me castró en el pensamiento, él siempre pensó en esta libertad. Entonces, y ese perfil de mapuche que no fue colonizado al 100% como se hace, porque la escuela te coloniza al 100%, la iglesia te coloniza al 100%, los medios de comunicación te colonizan al 100%, entonces cuando uno tiene estos referentes de personas que no vivieron la colonización, uno sabe también de qué manera poder hacer uso en plenitud de esos elementos ancestrales que tiene la cultura. Pero en nuestra sociedad el liderazgo mapuche está también colonizado, nuestros compañeros están colonizados, los líderes están colonizados y tenemos que hacer un proceso de colonización todos los que hemos pasado por la escuela. Entonces tenemos la gran tarea como pueblo mapuche, mujeres mapuche, jóvenes mapuche, hombres mapuche, de asumir este tema de la descolonización por necesidad, porque necesitamos continuar esta historia de libertad que va muy profunda en nuestra cultura y que va también muy profundo en el futuro nuestro, porque el futuro para nosotros es la libertad. O sea, somos un pueblo oprimido, nos han oprimido por la lengua, nos han quitado las tierras, tenemos mucha opresión, mucha represión en el cuerpo. La represión está con nosotros, pero para salir de eso tenemos que vivir también y retomar lo que es eso de ser libre. Eso quisiera yo agregar acá y les doy la palabra a ustedes para que puedan preguntar. Buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien, Sí, se escucha. pero las últimas palabras que dijo Elisa, yo las quiero fundamentar, argumentar, ¿cómo se dice? Yo las comparto plenamente, porque en mi experiencia con algunas mujeres mapuche, algo que yo admiro enormemente de todas ellas es que a pesar de haber tenido momentos de dolor en su vida, dolores muy fuertes, muy marcadores, todas ellas se caracterizan por esa cualidad de superar ese dolor y transformarlo en alegría de vivir, que tal vez, como tú bien dices, es producto de esa libertad. Eso yo no lo veo en mi cultura, yo no lo veo en ninguna cultura de Occidente, al contrario. Y creo que es importante y agradezco que nos hayas aclarado con tus últimas palabras, porque creo que eso es la gran diferencia entre el pueblo mapuche y nuestro pueblo. Cómo las mujeres superan y llegan a tal nivel de superación que dan de sí a los demás, dan mucho, no solamente a través de las artes, a través de la curación, sino que también a través de ese cariño, de acercamiento cuando uno tiene la oportunidad de compartir con ellas. Muchas gracias. Gracias a ti. Patricio. Un comentario muy arraigada en la universidad y en la escuela, el sistema educativo, la idea de que la educación introduce el saber y las universidades producen conocimiento,
de tal suerte que lo que no queda dicho es que las universidades son altamente efectivas y la educación altamente efectiva en simultáneamente producir ignorancia, producir invisibilización. Y en ese sentido yo diría que no basta con decir que las universidades son productivistas y extractivistas, sino que son negacionistas. Y una de las negaciones, y quisiera resaltarse a la profesora Elisa, digamos, una de las negaciones fundamentales es justamente la condición sagrada de la realidad. Y la condición sagrada, la condición humana, como entiendo que es parte de la cultura mapuche, y no solamente de ella, digamos, de los otros pueblos a origen, próximos a los orígenes, digamos. Entonces creo que hay una negación ahí instalada que torna más problemático hablar de un diálogo intercultural realmente, que no suene como estos juegos de palabras, digamos, ¿no? Que parece que dicen mucho, pero en verdad es más lo que ocultan que lo que visibiliza. Muchas gracias. Ana Luisa. Hola, buenas. A pesar de lo que dijo María Emilia, yo sí voy a agradecer este libro. Con mucha emoción lo agradezco, y lo agradezco porque siento que con la ñaña Elisa hemos estado discutiendo durante un año las formas de cómo decolonizamos nuestros espacios académicos como mujeres mapuches en espacios huencas. Yo creo que necesitamos más de esto y necesitamos voces que incomoden, voces que sean desobedientes, pero al mismo tiempo lo que mencionaba Silvia y que yo creo que es lo que tiene esta narrativa y esta idea de poder posicionar conversación y discusión desde la resistencia más allá de las historias del dolor. Yo creo que algo que ha hecho el voyerismo académico es principalmente, que es lo que hemos estado conversando con Elisa, es posicionar la mirada en la víctima indígena, en el dolor del indígena, para alimentar su propio voyerismo académico y no necesariamente para posicionar una discusión compleja de los sujetos que son participantes. Y ahí va mi pregunta un poco para Elisa García, en términos de, me encantó la idea de poder traicionar los procesos investigativos. Yo creo que necesitamos dejar de traicionar a los sujetos participantes en nuestros procesos de investigación, y lo digo como académica también que hace investigación, sino más bien devolver la traición y empezar a traicionar las metodologías y empezar a traicionar las formas de cómo se ha hecho conocimiento hasta el día de hoy en la academia. Y desde ahí mi pregunta para ti es, ¿cuál fue la reflexión? Porque yo creo que eso nos falta. ¿Qué reflexiones necesitamos o qué reflexión tú tuviste en este proyecto para poder tomar la decisión de traicionar la metodología, para poder tomar la decisión de sacar la pregunta? Porque juro que todo mi proceso colonizador fue ¿y cuáles serían las preguntas de toda esta narrativa? Y eso yo creo que tiene que ver con nuestra necesidad constante del proceso de la validación del conocimiento desde una mirada que finalmente no está traicionada aún, y que yo creo que este proyecto al menos va hacia allá. Y esa es como mi pregunta. Gracias. Sumamos otra pregunta para responder. Alison Ramay, otra amiga. Sí, y tampoco... también Bertín. Vamos. ¿Me escuchan? ¿No? Sí. Tampoco no puedo no decir gracias, porque, o sea, de verdad estoy llena de muchas emociones y sí, agradecimiento por la conciencia, por la sabiduría de ustedes, por sus reflexiones en torno al libro y en torno a la sociedad en que vivimos, el mundo en que vivimos. Y mi pregunta era para ti también, Elisa, en cuanto a si tenías modelos en la mente en tu camino, o si las mismas mujeres te iban, como tú, esa interacción te iba guiando. Bertín. De acá nomás. Mi pregunta también es para ti, ¿ya? Como autora y responsable de esta experiencia. Quería saber que pudieras desarrollar más algo que ya tocaste en tu presentación, y es cómo te golpeó a ti, cómo te llegó a ti esta experiencia de este encuentro con el Zomunewen, con el Kimun de la Zomu Mapuche, ¿ya? A ti como Huaypife de la Zomu Mapuche, ¿ya? ¿Cómo te llegó a ti esta experiencia como mujer feminista europea? Gracias por las preguntas. Solo una duda, Alison. ¿Modelo, qué quieres decir? ¿Modelo de mujer o modelo de trabajo? Libros. Como no antecedentes. metodología, sino libros en general, Sí. voces que
Hay un montón de cuestiones. Yo soy profesora de metodología. Yo me formé en metodología de investigación social, ¿no? Entonces creo que ayuda mucho conocer las cosas como tienen que ser, la ortodoxia, para poder traicionarlo a fondo. Entonces a mí formarme en eso me ayudó mucho. Bueno, a mí me pasó una experiencia en Santiago que fue muy importante, que fue como uno de los catalizadores, digamos, para que el proyecto tomara esta forma. Yo fui a ver una profesora de universidad chilena que trabaja temas parecidos. Entonces yo le comenté un poco la idea y ella me recordó, como un poco con humor, me dijo que lo que estaba a punto de hacer era un suicidio académico. Y entonces ahí me di cuenta de lo, perdón por la vulgaridad, cagados que estamos. O sea, de lo mal que estamos para que una persona, que es una mujer, que es militante, que es feminista, que tiene ese espacio de privilegio y que vive aquí, que es su sociedad, no se dé cuenta de la urgencia. Entonces, con eso y con encuentros con mujeres mapuche, y ahí un poco respondo. Yo hice mi tesis doctoral con mujeres congoleñas que trabajan en el este del Congo en un contexto de conflicto armado que se ha llevado a 6 millones de personas han muerto y hay medio millón de mujeres violadas. Entonces yo trabajé en un contexto con mujeres con muchísima fuerza, que están en un proceso, bueno, similar. Entonces, básicamente mi vida va de mujeres fuertes, entonces ya ahí vamos, ¿no? Trabajando. Entonces, yo me di cuenta de que nosotras como académicas, o por lo menos yo, necesito hacer las dos cosas. Tengo un trabajo, tengo un espacio en el que tengo que producir, etcétera, son las lógicas profesionales, y tengo mi maestra siempre habla de las grietas. Ella dice que en las instituciones, en todas hay grietas, en la universidad hay grietas, y que si queremos transformar la universidad, tenemos que entrar en esas grietas y hacerlas más grandes. Entonces, yo pensé que esta era una grieta. Entonces, yo estoy ahora inmersa en el proceso de reflexión de lo que ha sido. Entonces, una parte muy importante para mí, para poder cerrarlo, y esto os lo mandaré, era esta parte, la parte que estamos haciendo hoy. Yo ayer estuve en Curarrehue con Anita Epulé, fui hasta el Anco con Mireia Maquipillán, pues las he ido a ver, he ido a conversar con ellas, qué es esto para ellas, algunas han querido presentar, otras no, pero yo necesitaba hacer la devolución, hacer el cierre, acompañarlas en sus espacios públicos, a las que quisieran, para poder entender el proceso hasta el final. Y ahora, para mí, se abre también un proceso de reflexión, que os compartiré porque creo que puede ser de utilidad y que va en la línea. Estoy leyendo ahora un texto que publicó LOM que se llama A descolonizar las metodologías, que es de una intelectual maorí. Entonces ahí, pues, yo estoy en un proceso de descolonización de mi cabeza, de mi cuerpo, de mi ideología, de mi feminismo. Entonces eso es lo que me han enseñado ellas. Ellas dicen estamos en un proceso de descolonización y yo también estoy en ese proceso. Entonces yo no tenía muchos referentes, Alison, o sea, no sé si te he respondido, María Luisa. O sea, un poco la tradición es política. Yo este trabajo lo considero una militancia política, no lo considero un trabajo académico. Y yo creo que como intelectuales tenemos la obligación de hacer trabajo político. Así yo siento que es mi trabajo. Pues yo hago mucha militancia en España también, trabajo en un colectivo de producción audiovisual y hacemos trabajos que no puntúan nada en los concursos académicos, pero que son los que a mí más me gustan, por supuesto. Y luego lo último, hablando de los modelos, yo no tenía ningún referente, sin embargo yo sí que había leído trabajos de historias de vida de mujeres mapuche relevantes, pues el libro que escribió Florencia Malón con Isol de Reite, había leído los textos que han hecho a 4 manos pues Patricia Richards y Millaray Painemal, había leído, bueno, obtenía algunos referentes que yo pensaba que eran muy valiosos y que eran un poco ese trabajo, diálogo, que luego rascas un poco y descubres que las políticas de producción no son como una se piensa tampoco, ¿no? Pero sí que había leído los trabajos que habían hecho ellas. Y también había leído muchas cosas que sabía que no quería hacer.
Sobre todo es eso no, eso no, eso no. Y sobre todo no es que yo no quisiera, es que las mujeres que yo me encontré, y llegando volviendo al Somergüen, tampoco iban a aceptar. O sea, ellas, o sea, las mujeres mapuche no están ahí. Entonces yo lo único que hice fue escucharlas y aceptarlo. Bueno, yo me tuve que rendir, o sea, fue una rendición detrás de la otra. Pero creo que es el momento en que nos rindamos nosotras. O sea, ya se rindieron ustedes mucho tiempo, nos toca rendirnos, ¿no? Y reconocer ese privilegio. Entonces, mucha gente, y sobre todo muchos hombres, me preguntaron, ¿por qué? ¿Qué haces aquí? Y yo le dije, pues no sé, debe ser que vengo de una sociedad tan insípida, tan adormecida, que estas luchas son las que a mí me motivan. O sea, son a las que a mí me están interpelando. Pero bueno, ahí estamos, porque hay mucho Nehuen en la mujer mapuche, creo que tiene mucho que enseñarnos a nivel planetario, igual que otras mujeres, otras lideresas indígenas que he encontrado, pues del pueblo Nasa, mujeres Nahua, mujeres Maya, que están ahí también. O sea, esto se podría replicar en otros lugares, pero bueno, esta es mi biografía también, donde llegó el corazón también, ¿no? Muchas gracias. Habrá una más, si no, Lamiero. Don Carlos. Mari también. Mari Compuche. Estoy de acuerdo con la Lamiana de que estamos en presencia de un tremendo panel. Andaban bastantes presentaciones del libro y lo de hoy día lo encontré excepcional, me encantó. Es un tema que me gustaría a ver si lo comentamos un poco, el de la descolonización. Esto me queda claro de que todos tenemos que descolonizarlo, pero como nosotros vivimos acá y qué sé yo, y a mí me interesa el concepto de que en Chile la descolonización, o sea en este país, para los mapuches es deschilenizando. Yo estoy ya aburrido por ahí cuando uno comenta, somos todos chilenos, y me preguntan a mí, yo digo, no, chileno para nada. Ya lo fui todos estos años y la experiencia no es buena. Entonces, pero cuando veo por ahí también que se habla de descolonización y se refiere más a Europa, y estamos tan lejos de Europa, es como, es fácil ser revolucionario, cambiar las cosas en otro planeta, pero nuestro deber es más local. Así que ese es lo que me gustaría que a lo mejor se comentara un poco. María Emilia, sí, por favor. Sí, muchas gracias por lo que señala, estoy completamente de acuerdo. Solamente recordar dos momentos que yo creo que a ver, nuestra historia, como no nos ha sido enseñada, como se oculta, nos enseñan otras, que a lo mejor pueden ser interesantes, pero las nuestras están fondeadas completamente. Entonces pienso, el proceso denominado pacificación de la Araucanía, hay que revisarlo, pero súper bien. Y al mismo tiempo yo pondría el de chilenización en el norte. Entonces, por un lado y por el otro, hay proceso de desaparición de personas, violación sistemática de las mujeres. Las ligas patrióticas en Chile, ¿a ustedes se las enseñaron en el colegio? ¿Tuvieron algún profesor de historia que les enseñara lo que eran las ligas patrióticas en el norte, cuando se buscó borrar todo rasgo peruano y todo rasgo boliviano de la faz de la tierra chilena? Yo digo ahí, y por eso que coincido tanto en que el concepto de descolonizar, a mí, yo reconozco que a mí me complica. Me complica porque no quiero pensar solamente en una descolonización en torno a modelos teóricos que son muy interesantes, ¿no? E incluso metodológicos de colegas que uno quiere mucho, pero aquí en Chile hay algo más. Yo quizás lo veo a diario en la vida cotidiana con lo que se le dice a un inmigrante haitiano, como se insulta a una mujer colombiana y se le dicen cosas que uno va a buscar a los registros. Por ejemplo, en los archivos de la colonia, en donde las esclavas y los esclavos no están porque no tenían palabra, porque no tenían derecho a la palabra. Y hay que ir a buscar en otros lados para encontrar que hay cuestiones que se dijeron hace tantísimos años
y que hoy día se repitan. Voy a dar un solo ejemplo de algo que yo encontré con un equipo, estábamos trabajando juntos con unos estudiantes, y es un gesto, siempre lo cuento porque lo veo como un gesto que lo vi en la Vega Central hace 2 años, que es este: ¿a cuánto el lote? Y ese ¿a cuánto el lote? Mostraba a un grupo de inmigrantes, ¿no? Y efectivamente los esclavos se vendieron y se compraban por lote. Entonces hay, además, y me imagino mucho más también en lo que atañe al pueblo mapuche, yo diría que toda esa suma de sufrimiento, y no voy a hablar del sufrimiento como un problema, sino lo convertiría en un problema científico, para armar desde allí, ¿no?, el cómo se ha resistido, porque la prueba está en que esa resistencia sigue siendo un problema para el Estado chileno. Lo que está pasando hoy día en una región chilena militarizada, perseguida, insultada, con gente que no puede entrar a algunos cafés porque los echan de algunos lugares, pienso en Valdivia, pienso en Osorno, pienso en Temuco, son realidades que uno ve cuando va para allá. Y son realidades muy similares que yo he visto allá y las he visto en Santiago, con la llegada de dominicana, de dominicano, de boliviana. Lo hemos visto en la trifrontera, lo que ocurre con bolivianos y bolivianas, y lo hemos visto en el coyotismo que hoy día hay entre Chacayuta y Colchane, en cómo se sacrifica, se mata y se asesina sin que a nadie le importe nada. Entonces, hay que juntarse más para juntar estas cuestiones, ¿no? Y para verlas en un contexto en donde yo pienso que de lo que nunca se habla o muy poco se habla es del Estado. El Estado chileno, hay que deshistorizar al Estado, hay que desconstruir lo que el Estado lleva dentro, y lo que el Estado-nación implica que para que exista tiene que producir el racismo, por dentro y por fuera. El Estado es y será siempre un Estado racista. Y esto es un trabajo para hacerlo entre todos, porque es por dentro y por fuera. Y ese racismo le impide vivir al Estado, le implica seguir haciendo políticas de frontera. Y hoy día lo vemos en la ley que se le llama elegantemente Ley de Migraciones, que es una ley de extranjería bajo seguridad nacional, pensada policialmente, pero policialmente por dentro y por fuera. Fronteras en el sur de Chile, fronteras en el norte y fronteras hacia afuera, para que no entre ningún personaje que no se quiere tener al interior, salvo que sea para explotarlo, y para que no también se mueva ninguno que está en estas regiones de Chile que es visto como un enemigo. La construcción del enemigo, la construcción del peligro. Voy a decir más, la construcción de un enemigo que además es contaminante, es infeccioso, porque trae la lepra, el VIH, etc. Es una historia chilena vieja, no viene con los inmigrantes de hoy día, tiene que ver con nuestra historia más vieja. Y en ese sentido pienso que cuando hablamos de descolonizar, yo comenzaría diciendo deschilenizar. Primero, para ver qué tanto hay de colonización en los chilenos y qué entendemos, qué diantres entendemos por ser chilenos. Hay que leerse de nuevo el librito de Nicolás Palacio, con ese libro terrible que se llama Raza Chilena, volver a revisar a Benjamín Vicuña Maquena, volver a revisar a Vicente Pérez Rosales y todos estos próceres con nombres de calles, avenidas, que además produjeron sentido común, para que los veamos como los líderes de la Constitución del Estado-Nación chileno. Es la única manera, porque como esos libros no nos gustan, no los leemos, pero ahí hay que ir a buscar. Es como leerse de nuevo Mein Kampf, para ver qué diantres decían allí. Y tenemos esa suerte de costumbre de ir a leer aquello que nos importa y no aquello que nos molesta. Entonces, termino diciendo que a tal punto que hay que revisar los miles de foros que hay cada vez cuando se habla tanto del pueblo mapuche como de los inmigrantes, ver lo que dice el chileno, la chilena común, cómo da las maneras de torturar, castigar, matar, asesinar, desaparecer, violar, porque lo que considero más grave es que la impunidad se instaló en Chile como una moral, como una costumbre. Entonces da lo mismo. Muchas gracias. Silvia, si tú puedes agregar. Bueno, humildemente agregar algo. Yo creo que cuando hablamos de descolonización, en términos más macro, como lo plantea María Emilia,
yo lo veo en términos mucho más íntimos, como hablamos de resistencia en el mundo íntimo, de estar revisando constantemente de la imposición de convertir al otro en lo mismo que yo. Creo que ese proceso, esta relación ontológica es lo que va marcando los procesos de colonización y descolonización. Es decir, y en ese espacio, el espacio escolar se ha convertido en un espacio propicio en que formamos y acompañamos a los recién llegados para convertirlo en lo mismo que yo, pensando que yo soy lo que representa lo más valioso en la sociedad. Yo creo que ese proceso de deconstrucción, de no convertir al otro en lo mismo, es un ejercicio que debe estar acompañado de toda esta lectura crítica y de poder revisar estos libros que nos molestan. De manera que saber que proceso más también íntimo. Muy bien, yo creo que estamos estaríamos con estas intervenciones. Le pido un aplauso a todos que nos merecemos en este momento. Muchas gracias también, amigos, amigas, y gracias a las presentadoras por este bello momento de reflexión y palabras que espero que sigan con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Yeah.